Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Adelante Sierra, programa hoy especial. Como habréis venido leyendo, por ejemplo, en nuestra web de Adelante Sierra, se está celebrando el proceso de la segunda Asamblea Regional de Izquierda Unida Madrid. Se presentan dos candidaturas, las dos candidaturas con presencia de militantes y activistas de nuestra zona, de la Sierra del Guadarrama. La candidatura IU es su militancia encabezada por Carolina Cordero y la candidatura La IU, que necesitamos para el Madrid que queremos, encabezada por Yolanda Hidalgo. Y en la tarde de hoy, domingo 2 de noviembre, se ha celebrado un debate entre las dos candidatas que sirve para conocer las propuestas políticas, no solo a la cara, a lo interno de la organización, sobre todo también a lo externo de la organización. Izquierda Unida es un actor importante, con presencia en los municipios de nuestra zona, con presencia en las luchas y en los movimientos sociales y sobre todo un actor importante para los procesos de elecciones dentro de menos de 2 años y las confluencias que pueda haber. Os dejamos con la grabación y además os pedimos, si queréis, que deis a me gusta o suscribáis al podcast en la herramienta en la que estáis escuchándolo para que podáis conocer también las novedades de este humilde podcast. Os dejamos con ello y agradecemos también a los compañeros y compañeras de Izquierda Unida de Madrid que nos han dejado la grabación. Saludos. Buenas tardes a todas, a todos, todes. Vamos a iniciar el debate a primarias para la Asamblea Regional de Madrid de Izquierda Unida, en el que participan Carolina Cordero, que es candidata de Izquierda Unida, es su militancia, Unidad Dentro, Ganar Fuera, y que es militante de la Asamblea de Parla. Y luego tenemos a Yolanda Hidalgo, que es de la candidatura La Izquierda Unida que necesitamos para el Madrid que queremos, militante de Getafe. Tenemos un formato de debate un poco predeterminado, con lo cual me toca ser la que mide los tiempos y la que mide las intervenciones, etcétera. El debate tiene una estructura, primero haremos 1 minuto cada una de las candidatas de apertura, luego trataremos 4 bloques temáticos con diferentes aspectos de cada uno de ellos, en los cuales cada candidata tiene un tiempo más amplio, y finalmente cerraremos con el minuto de oro, como decía Pablo, en el cual, bueno, pues pondremos un poco el broche final a este debate. Así que nada, bueno, yo creo que podemos empezar entonces y damos paso a ese minuto de apertura en el cual comenzaría hablando Yolanda Hidalgo de la Izquierda Unida que necesitamos. Cuando quieras, Yolanda. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Carolina. Un placer estar con vosotras esta tarde y con toda la gente con la que nos está siguiendo por internet. Lo primero, agradecer a las compañeras y compañeros que están haciendo posible este debate. Creo que es enriquecedor dentro del proceso en el que estamos. Y agradecer a todo el mundo que está siguiendo este debate, que se ha interesado por el debate de la organización y que lo va a seguir a lo largo de esta tarde. Creemos nosotras desde la Izquierda Unida que necesitamos para el Madrid que queremos. Creemos que esta asamblea no tenía que ser una asamblea de trámite, que tenía que ser una asamblea importante para la organización, donde debatiésemos y de donde sacásemos las mejores conclusiones de forma colectiva para afrontar los retos que tenemos, que como organización son muchos. Y nada, simplemente volver a agradecer y saludar el debate. Muchas gracias. Carolina, cuando quieras, por favor. Pues buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, gracias María por acompañarnos. Un placer, Yolanda, debatir de nuevo, que ya lo hemos hecho en alguna asamblea, y un placer sobre todo percibir que estáis ahí al otro lado, la militancia de Izquierda Unida Madrid. No me presento, me conocéis de sobra. Hemos estado juntas en muchas ocasiones en los últimos años. Hemos estado en muchas asambleas hablando de vivienda, hablando de las políticas regresivas de Ayuso. Estuvimos juntas en un momento muy complicado, las elecciones autonómicas y municipales de 2023, y hoy nos toca afrontar un debate interno muy importante. Sabéis que hemos intentado desde la dirección saliente ir a este proceso asambleario en una candidatura única. Creíamos que se daban las condiciones y aunque no ha sido posible, desde luego esta organización tiene herramientas democráticas para garantizar el proceso en las mejores condiciones. Hoy, a través también de este debate, que yo por la parte que me toca afronto y desde mi candidatura afrontamos con muchas ganas y de la manera más constructiva para salir más fuertes. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Así me gusta. Ojalá vaya también los tiempos lo que nos queda de debate. Bueno, empezamos ya con los bloques temáticos, que supongo que es donde vienen un poco más digamos, los temas de interés que están sobre la mesa para estas primarias.
y vamos a empezar con el primer bloque. El primer bloque es en torno a la situación de la Comunidad de Madrid y a los problemas de la clase trabajadora. Este primer bloque lo va a abrir Yolanda, y es un bloque que en total tiene un tiempo de 16 minutos. Yo estaré molestándoos cuando quede un minuto para que cerremos esos tiempos. Así que nada, adelante, cuando quieras, Yolanda. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, nos enfrentamos a una situación complicada, ¿no? Son 30 años de neoliberalismo en la Comunidad de Madrid que tienen consecuencias. La derecha en la Comunidad de Madrid ha tenido un plan y ese plan es convertir la Comunidad de Madrid en un territorio completamente desigual, desigual territorialmente, económicamente y socialmente. Vemos cómo este proyecto lo que se basa es en la venta de nuestros derechos, en la falta absoluta de garantizar los derechos básicos para las trabajadoras y los trabajadores de la Comunidad de Madrid, y que somos quienes estamos directamente sobreviviendo, ¿no? Es un proyecto de supervivencia para las trabajadoras y de negocio para amigos, familiares y empresas del Partido Popular. Nosotras, que somos las que sostenemos esta Comunidad de Madrid, vemos cómo cada día vivir nos es más caro, la vivienda es inasumible, nos expulsan de nuestros barrios, nos expulsan de nuestros pueblos, vemos cómo la educación pública ha sufrido un proyecto de desmantelamiento desde hace muchos años que ha coincidido, o sea, que ha llevado que desde 40, que es un ejemplo claro, es que desde 44 centros privados que había en 2007, estamos en 138. Esto no es improvisación, esto no son ocurrencias, ni fue de Esperanza Aguirre, ni de Cifuentes, ni de Ayuso. Esto es porque hay una estrategia privatizadora con nuestros servicios públicos. Lo estamos viendo también con la sanidad, cómo cada vez en nuestros barrios hay más centros de sanidad privada, cómo los hospitales y las empresas privadas de sanidad se llevan cada vez más dinero público y cómo nuestros centros de salud se van desmantelados, cómo nos van quitando las urgencias y cómo muchos pueblos, ya no la periferia urbanita, sino de muchos pueblos de los medios rural, está completamente abandonado. Creemos que además no es solo una cuestión de la sanidad pública, el proyecto de la salud pública en Madrid nos preocupa. Vivimos en una comunidad invivible con altas tasas de contaminación, que eso repercute a las enfermedades, sobre todo de las trabajadoras y de los trabajadores, y vemos cómo además hay un modelo de servicios sociales que podríamos definir como una caridad institucionalizada. Vemos cómo nuestros servicios sociales lo que hacen es no garantizar derechos ciudadanos y derechos a todo el mundo, sino que se externaliza precarizando tanto los trabajos, el empleo de los trabajadores que lo realizan como de las personas que se ven beneficiadas por ello. Nosotras lo que podemos analizar, como analizamos la Comunidad de Madrid, es una comunidad donde los poderosos hacen negocio con nuestros derechos y que los trabajadores la sostenemos a base de mucho esfuerzo y a base de mucho trabajo. Bueno, entiendo que continúo. Bueno, bastante coincidencia absoluta con Yolanda y con el enfoque que le da. De hecho, es precisamente una de las cuestiones de las que veníamos insistiendo desde mi candidatura, y es que no hay diferencias significativas en la política en cuanto a la propuesta política para la Comunidad de Madrid. Creemos, nosotras y nosotros, que la región a la que aspiramos y que merece la clase trabajadora madrileña, desde luego, no es la Comunidad de Madrid que tenemos hoy. La Comunidad de Madrid que ha construido el Partido Popular en los últimos 30 años, que lleva gobernando de manera ininterrumpida, es una maquinaria ultra del neoliberalismo que se caracteriza por generar a cada minuto desigualdades a todos los niveles, porque sí, la Comunidad de Madrid es la región que más riqueza genera cada año, es la región más rica. Estos son datos, pero también son datos que es la región que tiene la brecha de desigualdad más elevada entre la población más rica y la población más pobre. Por eso esa imagen que pretende trasladar la Comunidad de Madrid de región próspera, de región de oportunidades, bueno, pues es evidentemente absolutamente falaz, y la realidad que vivimos cada día las madrileñas y madrileños es que casi la mitad, más del 40%
de los hogares madrileños tenemos verdaderas dificultades para llegar a fin de mes. No hemos llegado aquí por casualidad, sino por una serie de políticas muy concretas y muy conscientes por parte de la derecha. Se ha generado un modelo que hoy tiene los cimientos muy sólidos, que genera y perpetúa esta desigualdad, porque su objetivo es beneficiar a la élite económica a costa de la precarización de la inmensa mayoría de la población. Nosotras y nosotros, voy a intentar ser breve porque no tenemos muchos minutos, creemos que estos cimientos son fundamentalmente 4: el modelo productivo de la Comunidad de Madrid, la política fiscal, el modelo territorial y la gestión de los servicios públicos. En cuanto al modelo productivo, Madrid ha dejado de ser una economía industrial y ha pasado a ser una economía de servicios, y esto pues, nos preocupa. Porque evidentemente el sector servicios está mucho más precarizado, el empleo es cíclico, es temporal, los salarios son más bajos. Bueno, ese Madrid, en definitiva, de las cañas y de las propinas, ¿no?, de Ayuso, que supone jornadas laborales de 12, 14 horas y aún así pues no llegamos a fin de mes. Hay un plan industrial en vigor, yo lo quiero poner en valor porque eso también tiene que ver pues, con el trabajo que hace nuestra militancia, que también ejerce a veces posiciones sindicales importantes, ¿no? El secretario general de Industria de Comisiones Obreras de Madrid, que por cierto es uno de los compañeros que cierra nuestra candidatura, bueno, pues trabaja este tema y nos tiene bastante al día. Sí, el presupuesto para Industria de la Comunidad de Madrid es un 1% del presupuesto, dedica más Isabel Díaz Ayuso al presupuesto de asuntos taurinos que a industrializar nuestra región. La consecuencia, bueno, pues que las empresas se acaban yendo o acaban cerrando, como ha pasado desgraciadamente con el caso de Schneider, después de años de una lucha muy digna que además hemos seguido muy de cerca. Respecto a la política fiscal, pues qué decir, lo sabemos, reducciones y rebajas fiscales permanentes. La foto hoy son más de 6.000 millones en rebajas que dejamos de ingresar para fortalecer nuestros servicios públicos y que solo benefician a una minoría privilegiada y que choca frontalmente con la pobreza estructural que tenemos en la Comunidad de Madrid. Porque sí, compañeras y compañeros, en la región más rica de uno de los países más ricos del mundo hay pobreza estructural. Lo dicen los datos y lo vemos cada día, sabéis. Yo vivo en Parla, lo sabéis porque es algo que digo a menudo en mis intervenciones, porque me define y condiciona bastante mi militancia y mis luchas. Y bueno, pues por poner un ejemplo concreto, en el colegio en el que llevo a mis hijos y a mi hijo y a mi hija, hay peques que solo hacen una comida decente al día, que es la que les garantiza el comedor escolar, porque tienen una beca que no llega ni mucho menos a toda la población que lo necesita, ¿no? Otra característica definitoria de este modelo es el desequilibrio territorial. Lo estamos viendo, no llegan los recursos que necesitamos a las zonas donde vivimos la clase trabajadora. La comarca sur, la comarca de Henares, las zonas pues, periféricas también de la capital, de la ciudad de Madrid. Y no llegan los recursos porque hay una decisión de un gobierno que decide que no lleguen estos recursos. Lo hemos dicho, además, insistentemente el curso pasado en esa campaña en la que señalábamos que con Ayuso vivimos peor y que incluso vivimos menos porque las políticas neoliberales, compañeros y compañeras, nos quitan años de vida. El cuarto cimiento que creemos que estructura también este modelo regresivo de la derecha en la Comunidad de Madrid son los servicios públicos, su desmantelamiento, ¿no? En este caso, porque los servicios públicos son al fin y al cabo esa vía de acceso que tenemos a nuestros derechos en la práctica, pero para el Partido Popular en la Comunidad de Madrid la sanidad o la educación no son derechos, son privilegios para quienes se lo pueden pagar, son oportunidad de negocio para los suyos, para Quirón y para los florentinos de turno. Y esto se ve cada año reflejado en los presupuestos. Ya hay un borrador de presupuestos que hemos visto con detalle en la colegiada regional y que evidencia que la tendencia sigue siendo exactamente la misma. Y mención aparte me merece, por supuesto, la política de vivienda de la Comunidad de Madrid, porque bueno, pues, la política de Ayuso es defender sin complejos los intereses de los grandes y de los pequeños especuladores y la cesión de suelo público para el negocio privado. Sí, sigo, vale, gracias. Sí, además, bueno, yo creo que hay una cuestión también importante a la hora de analizar la Comunidad de Madrid, que son cómo afectan las políticas de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, a las diferentes capas de la población, ¿no? Y a los diferentes colectivos. Vivimos en una comunidad donde se criminaliza al migrante, donde se explota a las personas migrantes, donde la extrema derecha envenena nuestras convivencias apelando al securitismo
y además donde la juventud no puede desarrollar y echar raíces en sus barrios porque les expulsan, ¿no? Que nosotras, en nuestro documento, teníamos como muy claro que nos interesaba mucho analizar de forma interseccional, es decir, transversal, cómo nos afecta a todas, a todos y a todes estas políticas. Pero luego hay una segunda parte que yo creo que también es interesante que analicemos y que hoy veamos, y es que la Comunidad de Madrid es una comunidad en conflicto. Muchas trabajadoras y trabajadores y vecinos y vecinas están permanentemente en conflicto. Estamos viendo cómo los bomberos llevan más de 100 días de huelga, que son quienes nos ponen el cuerpo para cuidarnos, porque son maltratados por la Comunidad de Madrid, porque trabajan en unas condiciones muchísimo más precarias que en otros territorios del Estado. Vemos cómo dentro de unos días la universidad pública se va a la huelga porque nuestras universidades están siendo completamente desmanteladas. Hemos vivido cómo se ha señalado al profesorado y al estudiantado que ha protestado por defender al pueblo palestino del genocidio que está viviendo, ¿no? Y estamos viendo también cómo hay movilizaciones y paros de las trabajadoras de los espacios de igualdad que están siendo desmantelados y desvirtuados por parte del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Mientras que desmantelan los espacios de igualdad del Ayuntamiento de Madrid, mientras que Ayuso recorta 1,5 millones de euros en los presupuestos en la lucha, en la prevención contra la violencia de género, nos vemos cómo le dan 1 millón de euros, 1,5 millones de euros de subvención a Woody Allen para que Madrid aparezca en el título de su próxima película, ¿no? Vemos al final que esto también vemos otros conflictos en los municipios, como la movilización de Colmenar, de los vecinos y vecinas de Colmenar Viejo, que estuvieron el fin de semana pasado. Estamos viendo cómo los vecinos y vecinas de la zona sur se están movilizando por la sanidad pública. Creemos que esta comunidad es una comunidad en conflicto porque, por supuesto, no nos garantiza nuestra vida, pero sobre todo porque nuestras vecinas y la clase trabajadora no damos por perdidos nuestros derechos, no damos por perdidos un buen vivir. Y entonces aquí está latente, ¿no? Todo esto está latente. Y que nosotras somos una pieza fundamental para articular ese conflicto, un proyecto político que sea alternativo a este plan de privatización de la comunidad, y donde todas y todos y todes podamos vivir en paz. Bueno, me queda poquito tiempo, pero sí que quiero hacer una mención también específica a un peligro incipiente que tenemos en la Comunidad de Madrid y que quizá no le estamos dando la importancia que nosotras queremos que merece, y es la posible pérdida de libertades, ¿no?, que podemos sufrir en la Comunidad de Madrid. Lo vivimos muy de cerca, que intentaron ya hace 2 años una modificación de leyes LGTBI importantes. A la vista de las declaraciones recientes de Isabel Díaz Ayuso en torno al aborto, estamos viendo que estamos, las mujeres madrileñas también, en el punto de mira, y por supuesto qué decir de la población migrante en esta comunidad autónoma en el punto de mira de manera permanente, bueno, pues por ese discurso de odio que prolifera, por desgracia, y que en el caso de la Comunidad de Madrid es que Ayuso directamente pues se come a la ultraderecha, porque ella, además de llevar por bandera un discurso neoliberal, también lleva por bandera un discurso ultra y un discurso con el que está proliferando también pues este discurso de odio en la Comunidad de Madrid. Hoy, compañeras y compañeros, esto todavía no es un problema en el BOCAM, pero si siguen en el gobierno y siguen en el poder en los próximos años, lo será. Por eso es un reto tan importante de las elecciones del 27 que vamos a afrontar y vamos a concretar más en los próximos bloques. Y terminar solo diciendo que la Comunidad de Madrid es un lugar hostil para la clase trabajadora, pero que no olvidemos que también es una región diversa y luchadora, que acoge todas las dignas luchas, que es cómplice de alianzas sociales muy importantes, y por lo tanto esa Madrid diversa y luchadora va a ser sin duda punta de lanza para la transformación social, y ahí tenemos que estar Izquierda Unida Madrid. ¿Cuánto me queda? 2 minutos. Ah, vale, perfecto. Sí, por supuesto que tenemos muchos retos para trabajar esta Comunidad de Madrid.
Y de hecho es importante que cuando planteemos las políticas de Izquierda Unida, nosotras, como decía antes, nuestro documento, transversalizamos y creemos que es fundamental, que es fundamental hablar de todos los colectivos, también del colectivo LGTBI. Y esta organización, que siempre ha sido vanguardia en la defensa de los derechos LGTBI, pues va a tener siempre tiene que estar en la calle, siempre ha estado y estaremos en defensa sobre todo de el avance y la construcción de una sociedad mejor, ¿no? Esta Comunidad de Madrid puede ser de otra manera. Hemos visto cómo el análisis es pues complicado, ¿no? Porque se basa en la desigualdad, sobre todo de quienes no tenemos nada, sino de quienes tenemos nuestro trabajo y de quien vienen aquí a buscarse un lugar, una vida mejor. Pero nuestra comunidad puede ser de otra manera. Puede ser una comunidad para las jóvenes, con su voz y con sus propuestas políticas, para las migrantes, con su voz y con sus propuestas políticas, para el colectivo LGTBI, con su voz y con sus propuestas políticas, y para las mujeres, que estuvimos plantando cara no solamente con el aborto, estamos plantando cara en todos los espacios donde nos quieren retrotraer a siglos pasados, y que, por supuesto, el movimiento feminista de Madrid siempre ha sido vanguardia en la defensa de nuestros derechos y de nuestras vidas. Muy bien. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Muy bien. Pues terminamos este primer bloque, que era un poco un bloque de diagnóstico sobre la situación en general de la Comunidad de Madrid y los problemas de la clase trabajadora, y seguimos con el segundo bloque del debate, que sería también un bloque de diagnóstico, pero ahora ya más centrado en las izquierdas, en los retos de la izquierda en Madrid. En este caso, el bloque también lo va a abrir de nuevo Yolanda, Yolanda Hidalgo, de la Izquierda Unida que necesitamos, y después intervendrá Carolina Cordero, de la Izquierda Unida en su militancia. Así que cuando quieras, Yolanda. Muchas gracias. Bueno, pues nosotras como retos creemos que lo que tenemos que construir, el reto mayor que tenemos, es un proyecto político basado en el vivir sabroso, que diría la vicepresidenta Francia Márquez de Colombia, un vivir para nuestra gente que garantice derechos de ciudadanía, que garantice seguridad. Y para nosotras, ¿qué es la seguridad? Que de esto no hablamos. Para nosotras la seguridad es poder llegar a fin de mes, es que tu casero no te pueda echar de un día para otro porque se invente que su hija va a necesitar el piso. Para nosotras es tener un empleo digno, un empleo reconocido también en los trabajos de cuidados. Un proceso, o sea, tenemos el reto de estructurar unas políticas de cuidados desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva de una comunidad que acoja, ¿no? Tenemos el reto, como decíamos antes, de garantizar que el aborto se garantice en la sanidad pública. Solamente el 0,04% de los abortos realizados en la Comunidad de Madrid se hace a través de la pública. Todo se deriva a la privada. Tenemos un reto de llegar a muchísima gente que está completamente con una desafección absoluta sobre la política. Pero es que ya no solamente es de desafección. Hay mucha gente de nuestra comunidad que no tiene derechos políticos porque ni siquiera se les garantiza el empadronamiento. Tenemos el reto de construir un proyecto que sea de clase, de género, que incluya las diversidades de género, que sea un proyecto en el que todos y todas nos encontremos, y además que lo trabajemos desde la base. Un proyecto de la Comunidad de Madrid que en realidad yo ya creo que se está forjando, porque en los barrios y en los pueblos las gentes están organizadas y la gente está trabajando y luchando y reivindicando y creando otras formas de comunidad y otras políticas diarias. El reto que tenemos como Izquierda Unida, y yo creo que como izquierda en general, es saber cómo recoger y canalizar todo ese esfuerzo que hacen miles de personas en su día a día, organizadas en los barrios, y ser capaces de llevarlos a la política pública. Que no sea una pelea constante de ver que todo estamos invirtiendo muchísimo tiempo y no se ve ningún avance, porque la Comunidad de Madrid es un búnker para la democracia. Ahí, en la Puerta del Sol,
en el despacho de Ayuso la democracia no entra. Solamente entran los intereses de los fondos buitres y de las empresas de sus amigos. Los retos que tenemos por delante es hablar con mucha gente, es seguir trabajando en los barrios y es ser capaces de construir una Comunidad de Madrid diferente. Bueno, pues comentaba en el primer bloque que a lo que nos enfrentamos aquí en la Comunidad de Madrid no es solo a la derecha en términos electorales, sino a todo un modelo de región muy, muy consolidado que tiene los cimientos muy sólidos y que es una máquina de pisotear nuestros derechos, ¿no? Los derechos de la clase trabajadora. Por eso, nosotras, nuestro reto es prepararnos no solo para afrontar unas elecciones en particular, sino para disfrutar el poder en la Comunidad de Madrid. Y para eso no es suficiente con plantear medidas paliativas, para eso no es suficiente con decir que no estamos de acuerdo con las políticas concretas que va planteando Ayuso, que además en muchos casos llegan a ser incluso ocurrencias. Tenemos también el reto, por supuesto, de frenar a la ultraderecha y sabemos, compañeras, lo estamos viendo, que a la ultraderecha no se la frena simplemente apelando al miedo a que gobierne la ultraderecha. Al neoliberalismo y a la ultraderecha se las frena planteando un proyecto alternativo, un proyecto transformador. Y ese es el reto, compañeras y compañeros, que tenemos por delante en la Comunidad de Madrid. Construir todo un modelo alternativo que tiene que tener una marcadísima, evidentemente, perspectiva de clase, del mismo modo que Ayuso defiende sin ningún tipo de contemplaciones los intereses de la élite económica, que es la clase a la que ella representa. Nosotras y nosotros debemos hacer, bueno, pues exactamente lo mismo, ¿no? Y esto creemos, voy a dar algunas pinceladas porque evidentemente tampoco tenemos mucho tiempo y ya lo tendremos para desarrollar mediante la construcción colectiva nuestro programa para el 27, los elementos que creemos que sí que tenemos que plantear para ese cambio de modelo. Un nuevo modelo productivo, por supuesto, políticas estructurales de reparto de riqueza y consolidación de los servicios públicos son a nuestro juicio los tres bloques fundamentales, ¿no? En cuanto a modelo productivo, ya lo he comentado, apostamos por el sector industrial, por varias razones. La primera, bueno, es la industria la que genera las mejores condiciones laborales, ¿no? El empleo estable, de calidad, también de proximidad, que nos puede permitir afrontar retos importantes también en materia de movilidad. En esta región pasamos demasiado tiempo cada día yendo a nuestro puesto de trabajo. Apostamos también por la industria como estrategia medioambiental. Creemos que Madrid tiene todos los ingredientes para, bueno, pues para ser punta de lanza en la industria verde, en energías renovables. Esto lo compartimos y lo hemos trabajado bien con las comisiones obreras de Madrid y con otras organizaciones sociales. Y si esto no lo hace la Comunidad de Madrid es sencillamente porque, además de todo lo demás que ya hemos dicho, también Ayuso y los suyos son negacionistas del cambio climático, ¿no? Apostamos por la industria también porque puede ser un elemento de reequilibrio muy importante, llevando las plantas industriales no a las zonas ricas, que es lo que hace hoy el Partido Popular, sino a aquellas zonas en las que vivimos la clase trabajadora, en las que es más urgente pues, darle un impulso a la actividad económica y al empleo. En cuanto a medidas estructurales de reparto de riqueza, evidentemente fiscalidad justa y redistributiva. Si depende de nosotras, compañeras y compañeros, a partir de muy pronto, las grandes fortunas de esta comunidad van a empezar a pagar y van a empezar a pagar mucho lo que les corresponde. Planteamos también planes de inversiones con criterios de reequilibrio, medidas de prevención, como puede ser, por ejemplo, es la del comedor gratuito en centros escolares para todas las familias que lo necesiten, medidas de protección, un plan de choque muy importante que lleve recursos a los servicios sociales. Mirad, esto es importante y nos lo recuerdan muchas trabajadoras sociales que son militantes de esta organización y de esta federación. Tenemos que dar, por supuesto, la batalla por lo estructural, pero eso no puede olvidar que demos respuesta a lo urgente y a las necesidades materiales de muchísimas familias que no pueden esperar hasta mañana. En cuanto a servicios públicos, creemos que tiene que haber por ley un mínimo de gasto público anual que es imprescindible, mínimo, el gasto, por supuesto, que lo marque pues, las necesidades de cada momento y además de dotación presupuestaria suficiente, gestión pública directa. Gestión pública para garantizar un sistema sanitario digno que se vertebre fundamentalmente, lo repetimos siempre, sobre la atención primaria, que creemos que es fundamental por su carácter preventivo, educación pública de calidad, hay que acabar definitivamente con la escuela concertada, con esos centros que son privados, pero que se sostienen con nuestro dinero y, sin embargo, son accesibles solo para unos pocos. Y segregan un modelo de cuidados, compañeras y compañeros, que por fin ponga la vida en el centro. La vida por delante de
bueno, pues del negocio, ¿no? Hay que acabar, es un horror en la Comunidad de Madrid las residencias a las que se le sirve comida podrida a las personas mayores, residencias en las que cuando vienen mal dadas, ya hemos visto, se deja incluso, como pasó con la pandemia, bueno, pues a personas morir. Solo tendremos un modelo de cuidados digno si se gestiona desde lo público, lo tenemos claro. Y por cierto, gestión también pública directa para la vivienda. Y quiero insistir en esto, es una batalla cultural importante que tenemos que dar, porque a nuestro alrededor se asume que la sanidad y la educación se tienen que gestionar desde lo público, pero no está tan claro con el tema de la vivienda, y es fundamental, porque la vivienda es un derecho y tenemos que acabar definitivamente con esa concepción de la derecha y también de parte de la izquierda, que la vivienda es un bien de mercado. En ese sentido, tenemos propuestas, las hemos trabajado colectivamente en un espacio de reflexión colectiva con la militancia el curso político pasado. Bueno, me remito a ella. Por supuesto, el impulso de un parque público de vivienda, que es fundamental, no solo de titularidad, sino también de gestión pública. Compañeras, tenemos que sacar las sucias manos de las inmobiliarias, de la vivienda pública, de una vez por todas. En régimen de alquiler, no podemos permitir que la vivienda se siga vendiendo a particulares, incluso aunque sea vivienda protegida. No es el camino. Viviendas en alquiler social para las capas más vulnerables, pero también alquiler asequible para el conjunto de la población, porque lo que queremos es que la vivienda pública tiene que ser digna y garantizar derechos y no solo ser asistencial. Y, por supuesto, no basar nuestra política de vivienda en la construcción. En la Comunidad de Madrid no cabe un ladrillo más. Hablamos de la recuperación de viviendas, por ejemplo, de la Sareb, que es algo que estamos pidiendo al Gobierno central. Hablamos de rehabilitación, hablamos de expropiación a grandes tenedores y, por supuesto, también legislación para poner tope a los precios de los alquileres y acabar de una vez por todas también con la turistificación, con la proliferación de vivienda turística que tanto daño está haciendo a nuestros barrios. La batalla de la vivienda, lo sabemos, es fundamental en los próximos años. Muy bien, Carolina, te queda un minuto, te digo porque ya te queda para el final, ¿de acuerdo? Yolanda, cuando quieras. Muchas gracias. Yo estoy muy de acuerdo con el análisis que ha hecho Carolina. La cuestión es que yo creo que otro de los retos que tenemos pendientes como organización es estar donde tenemos que estar. Y creo que no lo hemos hecho. Y de hecho estamos ahora mismo analizando, y esto lo hemos, nosotras vemos que se ha hecho unos análisis políticos en los que por supuesto hemos coincidido, pero que la realidad es que llegamos 4 años de la última asamblea, donde volvemos al punto de inicio de aquella asamblea porque no hemos conseguido avanzar absolutamente nada, ¿no? La militancia de Izquierda Unida en Madrid, por supuesto que está en el conflicto, por supuesto que está elaborando política y por supuesto que está trabajando en su día a día, mezclada, porque no es que mezclada, sino porque es clase trabajadora con sus vecinas y sus vecinos en todos los conflictos diarios. Pero en esta organización la realidad es que no hemos estado donde tenemos que estar. En esta organización le ha faltado estructurar el trabajo en un montón de frentes y de espacios y de ámbitos externos donde hayamos podido trabajar y tener la visibilidad como organización y sobre todo dar soporte también a esas compañeras y compañeros que han estado trabajando que están en sus pueblos. Solamente tenemos que ver cómo falta información sobre toda esa actividad que se ha realizado por parte de las asambleas en las redes sociales de Izquierda Unida Madrid durante estos 4 años. Cómo nuestra gente sigue haciendo actividad política, pero completamente desorganizada y desvinculada de la organización. Y yo creo que uno de los retos que tenemos es qué papel vamos a tener como Izquierda Unida para poder llevar a cabo todo ese proyecto. Porque está claro que tenemos que hablar de industria, tenemos que hablar de vivienda, tenemos que hablar de servicios públicos, tenemos que hablar de cuidados, tenemos que hablar de medio ambiente, de transporte público. Pero ¿por qué somos incapaces, por ejemplo, de generar una movilización de reivindicación del transporte público gratuito, que es una cuestión programática de Izquierda Unida? ¿Qué estamos trabajando para unificar luchas y para trabajar para conseguir mejorar estas situaciones? Vamos de elecciones en elecciones sin estrategia y además vamos de elecciones sin estrategia, sin una estrategia clara y sin formar parte como organización del conflicto de las comunidades de Madrid, ¿no? Yo creo que, compañeras, tenemos muchos retos
Y el reto es que nuestra organización sea avanzadilla y que sea referente en todos los conflictos. Nombrábamos antes varios, ¿no? Los compañeros de Colmenar, que de antes, con la planta de biogás, el compañero Carlos está en primera fila en las manifestaciones, que es uno de nuestros concejales. Su organización no ha hecho absolutamente casi nada, nada más que algún retweet. Tenemos un conflicto vecinal en la ciudad de Madrid, y no solo en la ciudad de Madrid, sino también en los municipios, sobre la tasa de basuras, y todavía no hemos tenido ningún debate sobre qué proponer de forma conjunta en todos los municipios. Tenemos una Comunidad de Madrid donde la desigualdad es, como decíamos antes, estructural. Pero un ayuntamiento como Rivas, que es el ayuntamiento donde gobernamos, es una de las ciudades menos desigual del país. Y esto salía el otro día en un estudio. El reto que tenemos es cómo ser capaces de nuestro modelo político extenderlo de norte a sur y de este a oeste, pasando por el centro, por Madrid capital, y mejorar las condiciones de nuestra clase. Bien. Justo te queda un minuto. Bueno, yo creo que me sobra para explicar que no estoy en absoluto de acuerdo con esta última reflexión que ha hecho Yolanda. Por supuesto que se han hecho muchas cosas. Yo no sé dónde has estado tú estos 4 años, Yolanda, sé dónde he estado yo, desde luego, apegada al conflicto con mis compañeros y compañeras de Izquierda Unida Madrid en todos los rincones de la Comunidad de Madrid, razón por la cual en la candidatura que yo tengo el orgullo aquí de representar, pues hay representación de 62 asambleas, hay militantes que son también cuadros sindicales muy importantes, están la mayoría de los concejales y concejalas también en nuestra candidatura y, bueno, con compañeros y compañeras hemos librado batallas muy importantes, como por ejemplo la de la línea 7B de metro. Hemos creado una red de vivienda, quizás no lo sabes, ya te lo explico yo, hemos creado una red de vivienda, elaboramos una propuesta política de vivienda que presentamos además con las comisiones obreras de Madrid y con la FRAN hace poquitos meses, resultado de una reflexión colectiva bastante interesante. Por supuesto que hemos hablado de tasas de basuras y existe una formación específica que nos la dio un concejal compañero de Rivas hacia Madrid precisamente, y bueno, pues en definitiva que si no conoces la organización, yo te invito a que a partir de ahora, con este paso que has dado como candidata, pues empieces a conocerla. Esta organización en momentos muy complicados está saliendo adelante y nos estamos cohesionando en este trabajo militante fundamentalmente en la calle, y lo estamos haciendo. Yolanda, ¿te queda todavía un turno de intervención? Adelante. La verdad es que, Carolina, yo conocer esta organización la conozco porque llevo casi 20 años. Es verdad que está irreconocible. Es verdad que está irreconocible. Yo sabía de una Izquierda Unida que estaba en otras situaciones. Está bien que se hagan cosas, para eso hay una dirección y una organización, Carolina. La cuestión es qué objetivos se cumplen y qué objetivos hemos cumplido como organización. Yo creo que esa es la reflexión y la rendición de cuentas que tendríais que haber dado. Muy bien, pues nada, terminamos el segundo bloque. Muy bien de tiempos y ahora nos vamos justo al tema con el que estábamos cerrando el anterior, que es serían las propuestas para fortalecer Izquierda Unida de Madrid. En este caso... ¿No vamos primero con la política de convergencia, creo? Yolanda, corrígeme si me equivoco. Sí, estaba el tercero, ¿no? Estaba el Yo tercero. tengo aquí tercer bloque, propuestas para fortalecer IU, y cuarto bloque, propuesta de confluencia rumbo 127. Vale, lo que queráis. Hubo un cambio. ¿Vamos con la convergencia, Yolanda? Convergencia, como estaba planteado el debate, claro. Ahí Vale. empiezas tú, Carolina. Voy con la convergencia y empiezo yo. Bueno, ¿qué decir, ¿no? Sin lugar a dudas, la política de convergencia ha sido, bueno, el desafío más complicado, ¿no?, de nuestra organización política a todos los niveles, no solo en Madrid, en la última década, y en consecuencia pues también ha sido el principal foco, bueno, de discrepancia interna, porque las decisiones que hemos tenido que tomar no han sido sencillas y no siempre nos hemos puesto de acuerdo al respecto. Yo recuerdo mucho estos días de qué debatíamos hace 4 años en la anterior Asamblea Regional, en la que el punto fundamental de fricción fue precisamente la convergencia. Debatíamos concretamente sobre si debíamos considerar a Unidas Podemos como lo que era formalmente, ¿no?, una coalición de partidos, o si debíamos ir más allá y asumir que era el espacio superador
de nuestra propia marca, ¿no? Recuerdo que se nos criticó a quienes ganamos aquel proceso que en el documento, bueno, pues hablábamos de Unidas Podemos, no podía ser de otra manera, pero cuando hablábamos de convergencia lo hacíamos en términos más generales y esto era objeto de crítica, ¿no? Hoy queda muy lejos, como queda bastante lejos, aunque no hace tanto tiempo, el debate de la Asamblea Federal de hace año y medio, en el que debatimos sobre nuestro papel en Sumar, en el marco de las elecciones europeas en particular, un debate que también está hoy superado. No hay nadie en esta organización hoy que plantee que Sumar, más allá de que evidentemente es una coalición en la que hay partidos con los que tenemos que seguir trabajando y trabajando bien, bueno, pues que Sumar pueda ser un espacio superador de nada, ¿no? Los acontecimientos, compañeras, compañeros, vividos, creo que deben servirnos para aprender. Creo que hemos aprendido, desde luego en esta federación creo que mucho, pero creo que también es imprescindible en este momento, y creo que nuestra militancia nos lo está demandando, que además de aprender del pasado, miremos al futuro, ¿no? Cada uno tiene su opinión sobre lo que pasó en aquellos momentos de tensión interna y yo no creo que nos pongamos de acuerdo en eso. Creo que sí nos podemos poner de acuerdo sobre la política de convergencia a futuro y mirando particularmente a las elecciones municipales autonómicas del 27 y creo además que no hay otro camino si queremos salir adelante y jugar un buen papel en ese proceso electoral. Creemos además, desde mi candidatura, que hoy sí se dan las condiciones porque, bueno, por primera vez hay una hoja de ruta federal que compartimos, que esa hoja de ruta federal de hecho contiene buena parte del análisis que ya hicimos y defendimos aquí en Madrid hace 4 años, una hoja de ruta federal que se ha aprobado este año con aportaciones de compañeros y compañeras de Madrid, entre las que me encuentro, y que dice 3 cosas que hemos venido diciendo, que convergencia sí, pero sobre la propuesta política, no sobre la nada, que convergencia sí desde el reconocimiento de la autonomía de las organizaciones y que convergencia sí con una estructura democrática para la toma de decisiones que garantice que ninguna organización se impone sobre otra. Y lo voy a dejar aquí de momento porque quiero escuchar a Yolanda preguntándole una cosa que ya le he preguntado en algunas asambleas, pero no me ha contestado y creo que hoy es el momento. He visto que también lo habéis trasladado a algún medio de comunicación. ¿Cuál es, Yolanda, la diferencia en este momento respecto a la política de convergencia tan importante que se supone que, según vuestra candidatura, tenemos en Madrid? ¿No os referenciáis en esa política federal aprobada? Desde mi candidatura sí lo hacemos y lo que queremos es desarrollar esa política federal aquí en Madrid. Por supuesto que nos referenciamos en la política federal de Izquierda Unida y también llevamos a cabo los acuerdos que se hacen a nivel federal y no boicoteamos ninguna campaña electoral como la de las europeas. Nosotras, como diferencia la vuestra a la política de alianzas, pues la fundamental, yo creo, compañera, es que nosotras nos la creemos. Nosotras nos creemos la convergencia no por una cuestión de supervivencia partidaria u organizativa, sino como un modelo de hacer política. Nosotras nos creemos la convergencia no para que sobreviva la organización, sino para que mejoremos las vidas de la clase trabajadora. Entonces, yo entiendo que, bueno, que se quiere decir que no hay diferencias, pero en realidad sí las hay. Porque, por ejemplo, se te ha olvidado decir que en tu documento habláis de hacer convergencia con las organizaciones de matriz marxista. Si esto a lo largo de la asamblea y de los debates que hemos tenido decís que ya no vale, pues me parece estupendo y yo estaré de acuerdo contigo, porque para tener convergencia con matriz marxista nos vamos a quedar con nosotras mismas. Incluso algunas compañeras de Izquierda Unida ni siquiera verben de la tradición marxista, por lo tanto ni siquiera podríamos estar en Izquierda Unida, ¿no? Otra de las diferencias que nosotras vemos a la hora de aplicar la convergencia es que no se puede trabajar sobre líneas rojas, se puede hablar sobre metodología, se tiene que hablar sobre programa y además se tiene que tender la mano a todo el mundo. Esto no va sobre solo y exclusivamente convergencia en cuanto a los despachos. Nos reunimos 4 y decidimos qué candidaturas se van a montar. Creemos que hay que hablar con nuestras compañeras y compañeros. Nosotras desde las asambleas de base tenemos que empezar a hacer esa convergencia en lugar de alimentar la desidia y de
la desafección, en las alianzas, resolver los conflictos que ha habido durante estos 10 años, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar en positivo y no pensar solo y exclusivamente de una perspectiva cuantitativa que beneficie a la organización. La organización se beneficia tejiendo las alianzas lo más amplias posibles, haciendo política y haciendo programa que llegue a nuestra clase y elaborado por nuestra clase. Por supuesto, Carolina, que hay diferencias políticas. Y es que, como nosotras estamos demostrando en muchos sitios donde estamos trabajando, es que podemos trabajar con gente de todas las organizaciones, sin sectarismos, y solventar los conflictos desde una perspectiva política y no personal. Bueno, sigo sin entender exactamente cuál es la diferencia concreta, más allá de hacer apelaciones que tienen poco que ver con la realidad concreta, me parece a mí. Hablas de que no estás de acuerdo con la política de despachos, Yolanda, pero tú defendiste aquí en 2021 que el federal nos impusiera un acuerdo a una federación en concreto aquí a Madrid, algo que evidentemente se forjó en un despacho. Dices que no nos creemos la convergencia, no acabo de entender qué es eso. Lo que sí puedo decirte es que somos lo que hacemos, eso es algo que hemos repetido en nuestra campaña y lo hemos repetido por algo. Mira, compañera, somos lo que hacemos. Izquierda Unida Madrid ha ido siempre en convergencia en las elecciones, desde 2015, por más que intentéis que ese mantra que reproducís se convierta en realidad. Mira, compañera, yo podría retroceder un poquito en el tiempo y hablar de lo que hemos hecho y de quién se cree o quién no se cree la convergencia. En el 2019, en mayo del 2019, compañera, te presentaste y tuviste, y tienes todo mi respeto por ello, en solitario, Izquierda Unida Madrid en pie, en tu municipio, en Getafe. Un 2,6% de voto. El mismo día, en el municipio de al lado, en Parla, yo me estaba presentando en una candidatura llamada Unidas Podemos, Izquierda Unida, otra Parla es posible, tras un proceso de convergencia de 2 años de reflexión colectiva y debate, con un 16% de voto que nos llevó a gobernar durante 4 años. A mí no se me ocurriría decir aquí, compañera, que eso significa que seas menos convergente, porque no lo creo. Porque yo creo que los compañeros y compañeras de Getafe hicisteis lo que pudisteis, dentro de las posibilidades que teníais, compañera. Y claro que pusisteis líneas rojas. Claro que pusisteis líneas rojas. Y teníais que hacerlo. Y teníais que hacerlo. Y sencillamente en Parla se dieron las condiciones. Y las aprovechamos, por supuesto. Por tanto, vamos a hablar de verdad de lo que hacemos y vamos a hablar de verdad de qué es lo que tenemos que hacer para el 2027. Y lo que tenemos que hacer es intentar llegar a la alianza más amplia posible. Por supuesto que sí, en torno a la propuesta política, porque no se nos escapa esa espada de Damocles, que es la barrera del 5%. No se nos escapa, pero nos tenemos que preparar también y tenemos que preparar fundamentalmente las elecciones municipales, que son las más importantes para nosotras, y acompañar a los perfiles que se van a presentar en los municipios poniendo la cara por Izquierda Unida en un momento muy difícil, y tenemos que visibilizar, bueno, pues en la organización, porque a lo mejor vienen mal dadas, porque no solo depende de nosotras, compañera, que vayamos en una alianza lo más amplia posible, que es lo que deseamos. Muchas gracias. ¿Cuánto me queda, María? Pues te quedan 5 minutos y 20 segundos. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bien, Carolina, yo creo que no te han contado todo. En 2019 nos presentamos y había un plan. Había un plan que era ver qué podíamos hacer en Getafe. Pero además ese plan no era a corto plazo, porque además a mí no me gusta ver las cosas a corto plazo, era a medio y largo plazo. La realidad es que desde 2019, cuando la situación después de una candidatura de Ahora Getafe se revienta, nos encontramos con 3 candidaturas. Incluso se me ofreció ir en candidaturas, se me metió en un despacho, esto lo voy a decir públicamente para que lo sepa todo el mundo, que se me metió en un despacho y se ofreció a esta persona ir con Más Madrid. Y yo dije que no, porque no se iba a decidir en la asamblea de Izquierda Unida Getafe porque no daba tiempo. Y habíamos tenido una hoja de ruta marcada que no era solo y exclusivamente institucional. Nos presentábamos para ver cómo salían las elecciones, sabiendo que no nos jugábamos el Ayuntamiento de Getafe
y que además a partir de ahí vamos a empezar a trabajar con todas las organizaciones políticas, que es lo que se está haciendo en Getafe. Trabajar con las compañeras de Más Madrid y trabajar con los compañeros de Podemos y trabajar con el sindicato y con todos los movimientos sociales y vecinales. Lo digo porque muchas veces en esta organización, cuando hablamos de convergencia, hablamos solo y exclusivamente de convergencia, de llegar a un acuerdo, de tener un concejal o dos. La cuestión es cómo está nuestra organización y cómo está el pueblo. Cómo están las asambleas en las que trabajamos. Cuando hacemos una crítica sobre que aquí en Madrid, en Izquierda Unida Madrid, llevamos unos años haciendo mucha crítica a lo institucional. Ahora que no tenemos institucional, tampoco tenemos organización y bueno, pues es un poco complicada la situación, la verdad. Vemos cómo, bueno, jugamos a corto plazo, pero una organización como Izquierda Unida, aunque se presenta a las elecciones cada 4 años, tiene que tener una estrategia a largo plazo, porque si queremos transformar, las transformaciones no vienen a corto. Entonces, llegamos a un momento en el que estamos en 2025, a 2 años de 2027, tenemos, no hay ningún plan por parte de la dirección respecto a cómo trabajar la convergencia. Tenemos, o sea, sí, lo de la matriz marxista y las líneas rojas. Compañera, ¿cómo vamos a trabajar con otros y otras poniéndole líneas rojas? Por cierto, no me gusta nada lo de líneas rojas, porque rojo para mí es bastante positivo, sino cómo estamos poniendo y excusándonos para no construir con el resto. Yo creo, compañera, que tenemos un 2027 que ganar, unos ayuntamientos que mantener y una organización que sea capaz de llevar las políticas tanto en la Comunidad de Madrid como en los ayuntamientos de los municipios. Bueno, no me queda mucho tiempo. Sí decir que, bueno, conocemos bien la situación de Getafe. Yolanda, la coordinadora, de hecho, de Izquierda Unida Getafe, va en nuestra candidatura, ¿no? Mira, Yolanda, decir que no hay organización es insultar a la militancia. Yo creo que es algo que probablemente no estés teniendo en cuenta, pero es así, porque esta organización la sostiene la militancia con un trabajo muy complicado que llevamos a cabo cada día. Y si no has estado, pues probablemente no lo has visto, pero es así. Y lo que no podemos hacer es venir a hablar de convergencia y hablar de humo. Creo que ha sido uno de los errores en los últimos 10 años, pero desde luego en 2025 no podemos venir a hablar de convergencia y no a no decirles absolutamente nada a las compañeras, a los compañeros que nos están viendo. Nosotras y nosotros desde mi candidatura no tenemos certezas. No tenemos certezas porque no las hay, porque la situación es muy complicada, porque lo estamos viendo en Andalucía, en Castilla y León, porque no solo depende de nosotras y nosotros poder ir al escenario que nos gustaría, ni muchísimo menos. Y por lo tanto no planteamos certezas, lo que hacemos es mirar de frente a nuestra militancia y decir la verdad, y decir que vamos a hacer todo lo posible por ese acompañamiento, porque nuestros compañeros y compañeras en los municipios se sientan lo más fuertes posibles y con una organización que agradece ese trabajo, agradece que se ponga la cara y el cuerpo en un momento complicado y desde luego no se criminalice a las compañeras y compañeros que no alcancen esa barrera del 5%. Eso es lo que vamos a hacer, acompañamiento a nuestra militancia y desde luego hablar en serio y tener un debate honesto sobre convergencia que ya toca. Yolanda. ¿Cuántos me queda, María? Pues mira, te queda 1 minuto 20. En la militancia de Izquierda Unida somos todas, Carolina. Somos todas. La militancia de Izquierda Unida, claro que sustenta esta organización, pese a que no ha tenido una dirección durante este tiempo que haya sido capaz de dirigir de forma correcta. Yo creo que no es sin ningún insulto a la militancia decir lo que está pasando en esta organización y cómo se están afrontando las políticas de convergencia y cómo se van a afrontar. Compañeras, yo creo que las convergencias, claro que nos alineamos nosotras creemos que en la convergencia como algo más allá de la supervivencia, como decía antes. Nosotras ahora sí que tenemos certezas internas de que a nivel federal tenemos una dirección que está sacando adelante políticas y que se está visibilizando como organización. Y es el momento de que esa Izquierda Unida, para tener certezas, tengamos una dirección regional que sea capaz de
de tener trabajo interno y externo y tender la mano a todo el mundo sin poner límites ni líneas rojas, simplemente construyendo desde la democracia con el resto y desde la elaboración colectiva política, que es lo que somos Izquierda Unida y es nuestra tradición política. Bueno, nos sobran ahí unos segundos que están repartidos entre las dos. Si queréis 10 segundos cada una o si no pasamos al siguiente bloque, lo que queráis. Simplemente aclarar, lo de la matriz marxista viene directa y literalmente en el documento federal que se aprobó en la Asamblea Federal el año pasado. Lo digo porque es una prueba más de cómo a veces el debate, pues yo creo que se pervierte un poquito. ¿Alguna puntualización, Yolanda, o seguimos? Vale, perfecto. Yo, sí, me quedaba, ¿no? Ya no, ya se acabó. Pero bueno, si quieres 10 segundos. 10 segundos, claro. Sí, yo creo que compañeras que somos capaces, hemos demostrado que sin nosotras Madrid no se gana, nada se gana si no estamos nosotras y que tenemos que juntarnos con muchas y con muchos más desde la elaboración, desde el programa político, que es lo que aportamos desde nuestra militancia para ganar Madrid y los ayuntamientos. Muy bien, perfecto. Pues vamos con el último bloque, bueno, el penúltimo porque nos queda el minuto de oro. El último bloque sería el de fortalecimiento de Izquierda Unida Madrid para hacer frente a los desafíos que vienen. Y sería, lo abriría Yolanda y lo cerraría Carolina. Así que adelante, cuando queráis. Pues sí, vamos a enlazar, compañeras, vamos a enlazar análisis, ¿no? El cómo vamos a las demás estando como estamos, ¿no? Cómo vamos a las elecciones estando como estamos. Yo después de recorrerme las varias asambleas, muchas asambleas en las que he estado en la presentación del documento, estoy preocupada por la situación de la organización. La participación en las asambleas ha sido muy baja. Tenemos a las compañeras y a los compañeros completamente desenganchados de la actividad política interna de la organización. Y esto no es por una cuestión de esta asamblea regional o de que se haya presentado una segunda candidatura, que seguramente habría habido menos participación si no se hubiese presentado, sino la situación de la organización es para que nos preocupa en el sentido de que no estamos como deberíamos estar. 10 años después de nuestra refundación no somos ni más fuertes ni más democráticos. Y claro que nuestras compañeras y nuestros compañeros, nosotras, las militantes, trabajamos para visibilizar en nuestros barrios y en nuestros pueblos. Pero aquí falta una conexión real, falta una conexión y una interconexión entre las asambleas. Las zonas comarcales, las asambleas comarcales no funcionan. Las redes de activistas no han sido tenidas en cuenta durante todo este tiempo. Lo vemos como en el informe de gestión no se reconoce nada del trabajo que se ha hecho y vemos cómo en el documento político que tú defiendes, Carolina, que es el que habéis elaborado, no se recogen las aportaciones de las redes. Y por eso, si se recogiesen, pues nos faltarían temas de juventud, nos faltarían temas LGTB, nos faltaría análisis migrante, porque no se han recogido las propuestas. Y cuando hablamos de unidad para adentro, hablamos de crear procesos democráticos, hablamos de entender que tenemos que crear una organización que cuida, una organización que se tensiona para el trabajo en lo político, no una organización que esté tensionada, como hemos estado estos 4 años en lo interno. Entonces, nosotras afrontamos esta asamblea sabiendo la debilidad de la organización y sabiendo que esto es un punto de inflexión y dispuestas a trabajar para que esta organización vaya donde tenga que ir con la fuerza y con la influencia que sabemos que podemos llegar a tener. Bueno, hablamos mucho últimamente de fortalecimiento de Izquierda Unida, de hecho es el título de este bloque. A mí me genera mucha alegría porque, bueno, hoy hay consenso, ¿no?, en torno a la necesidad de fortalecimiento de Izquierda Unida, no siempre ha sido así. Yo recordaba ahora, escuchando a Yolanda también, el debate de hace 4 años en la anterior asamblea, en la que había compañeras que planteaban dudas al respecto, nos decían, pero ¿cómo vais a plantear el fortalecimiento de Izquierda Unida? Eso va en contra de trabajar alianzas amplias, ¿no? Nosotras y nosotros decíamos que no solamente era compatible, sino que era el camino, ¿no?, que era necesario. Hoy
es política, que además trasciende también Madrid, política federal aprobada, y yo desde luego lo celebro, aunque ahora sí que toca que definamos un poco qué es eso de fortalecimiento para que no acabe siendo al final una apelación a la nada, ¿no? Que no va a ninguna parte. Nosotras y nosotros lo que planteamos es que el hito trascendental, insisto, son las elecciones municipales autonómicas del 27. No es lo más importante, miramos mucho más allá del 27, evidentemente, pero conocemos el estado de esta organización y sabemos que sin el impulso de las instituciones, bueno, pues va a ser complicado que la organización se mantenga viva en el tiempo, ¿no? Estos 4 años están siendo verdaderamente complicados porque hemos perdido representación institucional en muchos ayuntamientos donde históricamente la hemos tenido. Decía en el punto anterior que es difícil y que no todo depende de nosotros y nosotras, pero lo que sí depende de nosotras, planteamos hacerlo si mi candidatura, ¿no? Obtiene el mejor resultado en los próximos días en este proceso interno, y sobre todo lo que nos comprometemos es a ese acompañamiento a las asambleas para, bueno, pues que la visibilidad de los perfiles que se van a presentar a las elecciones sea la mayor posible, para poder amplificar todo lo posible nuestra propuesta política, y para eso es muy importante también optimizar recursos. Creemos, en este momento las asambleas están en una situación de enorme heterogeneidad, algunas con concejales en gobierno, poquitas, otras con concejales y concejalas, y otras que han perdido la representación institucional y por tanto tienen mucho menos recursos y mucha menos capacidad en este momento de hacer llegar las propuestas a sus vecinos y a sus vecinas, ¿no? Creemos que el principio de solidaridad territorial lo vamos a tener que desarrollar hasta su máxima expresión en estos momentos, y que va a ser muy importante potenciar las estructuras comarcales y que aquellas asambleas que están un poquito mejor empujen también para los intereses de las asambleas que están un poquito peor. Por eso planteamos que en la nueva colegiada, haya una responsabilidad de coordinación territorial que no ha existido hasta ahora. En todo caso, compañeras, nosotras y nosotros creemos que en términos generales la organización no necesita nuevas estructuras, creemos que no hacen falta cambios estatutarios significativos, y que lo que sí necesitamos es dotarnos de una importante cohesión interna que hoy no tenemos, y eso no se decreta, ¿no? Eso no es suficiente con ponerlo sobre el papel, eso se construye y se propicia, bueno, pues con una manera determinada de ejercer nuestro papel en los órganos. Voy a dejarlo aquí, escuchar a Yolanda y luego desarrollaré más esta idea. Sí, las asambleas no es una cuestión solo que se necesite el acompañamiento, y además no solamente es en lo electoral. Una dirección organiza y dirige y genera trabajo y política para que las asambleas también puedan desarrollar trabajo. La cuestión es que nos encontramos en un momento en el que en vuestro propio lema habla de reconstruir, y qué es lo que ha pasado para que lleguemos a una reconstrucción, porque claro, tenemos que reconstruir la organización porque estamos débiles, y para nosotras creemos que este periodo tiene que afrontarse desde poniendo el foco en los 2 pilares fundamentales de esta organización. Uno, que son las asambleas de base. Esas asambleas que son las que están resistiendo y sustentando, por supuesto que sí, y con falta de recursos, claro que sí. Y esas asambleas tienen que tener el poder de decidir, no solo de hablar, sino de votar en la coordinadora regional. Por eso nosotras hemos presentado enmiendas para que en ese documento organizativo y estatutos se recoja que las asambleas no solo tengan voz, sino que tengan también voto. Igual que las redes de activistas. Para las redes de activistas que se trabaja, y que me consta que muchísimas compañeras que están trabajando diariamente, pero que no se les ha tenido en cuenta durante estos 4 años, o si se la ha tenido en cuenta ha sido bastante de forma asimétrica, y no voy a preguntar el porqué de ese tener en cuenta de forma asimétrica. Tienen que tener voz y voto también en la coordinadora regional. Nosotras creemos que esta organización tiene que volver a reactivarse, que no puede ser una coordinadora regional solo y exclusivamente quien tome las decisiones respecto a la gestión de esos recursos. Tienen que estar también las asambleas y tienen que estar también la militancia, y además eso también va representando mejor en los cambios en la organización. Y necesitamos también una comisión de cuidados
para resolver los conflictos de una mejor forma que se han estado resolviendo estos 4 años, para no resolver los conflictos internos de forma punitivista, para resolverlos desde una perspectiva más del diálogo y del entender todas las perspectivas, no solo y exclusivamente a través del expediente, que es como se han estado gestionando los conflictos estos 4 últimos años. Hace falta cambios, Carolina. No nos va bien, tenemos que reconstruir la organización porque ha habido fallos y claro que se necesitan cambios estructurales y también se necesita que Madrid Ciudad sea una asamblea con potencia, organizada y con autonomía. Y es que en Izquierda Unida, Madrid Ciudad, si nos damos cuenta en sus redes sociales, han puesto 20 tweets en 5 meses. Y aquí pasa algo. Entonces, claro que hay que hacer cambios estructurales, porque si llegamos en esta situación de debilidad, es porque las cosas no las hemos hecho bien. Y por eso ahora es el momento de cambiarlo. Es ahora, en la Asamblea Regional. Bueno, yo por aclarar, nosotras hablamos de reconstruir la izquierda en términos generales, Yolanda, porque no está pasando la izquierda por su mejor momento y entiendo que en esto estaremos de acuerdo. Sí que han pasado muchas cosas, Yolanda, han pasado muchas cosas, entre otras, para haber sufrido esta pérdida de representación institucional tan importante en Madrid, bueno, pues que nos arrolló por completo el contexto estatal. Que se produjo en plena precampaña nuestra una ruptura a nivel estatal con Podemos, que fue retransmitida a bombo y platillo 24/7 en los medios de comunicación, cuando aquí íbamos con Podemos y que la que era en aquel momento nuestro referente estatal, se convirtió en ello Yolanda Díaz, hizo campaña por la que aquí era nuestra rival política más importante, Mónica García. Claro que pasaron cosas, nos arrolló el contexto estatal, que nos dejó en una situación francamente delicada, y también pasó otra cosa, compañera, que hubo compañeras y compañeros que actuasteis de manera desleal, que no estuvisteis en el proceso y que nos dejasteis en esa situación difícil. ¿Perdona, en cuál? En aquellos momentos, pues en las elecciones autonómicas en las que pues, algunas compañeras pusimos la cara y el cuerpo y otras pues ni siquiera estuvisteis y formasteis partes del proceso. Por eso creo, insistía, en que no es necesario un cambio estatutario. Lo que es necesario en esta organización es que planteemos los debates de manera honesta, Yolanda, cosa que no ha ocurrido. También hablabas de la comisión de cuidados, lo hemos dicho, lo voy a repetir. No sabemos si tiene encaje estatutario una comisión de cuidados a nivel madrileño, y si la tuviera la vamos a aceptar. Ya lo hemos dicho, pero bueno, en fin, se siguen insistiendo en cuestiones cuya respuesta ya se sabe, porque aquí lo que se pretende es dar la batalla del relato. Y eso es muy peligroso y creo que es lo que tenemos que evitar y para favorecer, desde luego, esa cohesión interna, lealtad con la organización y honestidad en el debate. Yolanda, esto no se trata de ganar el relato, esto se trata de analizar la realidad concreta y la verdad. Siempre ha sido nuestra cultura política y no debemos permitir que penetre esa otra cultura política de la batallita del relato que practican otras organizaciones políticas. Con honestidad y con lealtad con la organización, creo que sí que vamos a poder avanzar y creo que podremos salir de este proceso más fuertes y practicar ese fortalecimiento del que estamos hablando. Algunos lo hacemos a nivel federal, es decir, aportamos en positivo en los órganos, ganemos o perdamos. Y nosotros garantizamos eso, sea cual sea el resultado la semana que viene de las votaciones, vamos a seguir dando la cara por esta organización y vamos a seguir acompañando a nuestra militancia que somos todas. El reto, y termino con esto, es que podamos terminar este proceso de la mejor manera posible, que nos cohesione y que podamos ir a una colegiada en la que todas las partes de esta organización, todas las sensibilidades de esta organización se sientan representadas, pero no representadas por bloques, representadas por perfiles que construyan, que sepan trabajar colectivamente y acabar de una vez por todas con ese parlamentarismo interno que se ha instalado en esta organización que hemos venido arrastrando. Si somos capaces de hacer esto, desde luego saldremos mucho, mucho más fuertes. Te quedan 2 minutos, Yolanda. Si quieres te aviso cuando te quede uno por si quieres hacer cierre o continuar debatiendo. Bien, vale, genial, muchas gracias. Sí, la verdad es que es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, Carolina. Hay que hablar con honestidad a las compañeras y a los compañeros. Y tú
tú fuiste la primera que saliste sin tener un acuerdo cerrado, hablando de que esta asamblea regional íbamos a venir con una candidatura de unitaria. Y no has sido honesta porque sabías perfectamente que la situación no era fácil y has vendido una unidad que no has construido durante 4 años mientras has sido portavoz de Izquierda Unida Madrid. Yo estoy de acuerdo con los debates honestos. Nosotras hemos estado durante todo este proceso haciendo propuestas que me alegro que ahora digas que no estás en contra, como la Comisión de Cuidados. Te abstuviste en la Coordinadora Federal cuando se aprobó la comisión. Me alegro que ahora digas que estás de acuerdo. Nosotras queremos que haya más democracia, porque hablamos de política, pero en realidad, compañera, lo que necesitamos es que se aprueben acuerdos concretos en los estatutos y en el documento organizativo para que no dependa de la voluntad. Porque vemos que con voluntad a este proceso no se ha llegado con unidad, pero no por nuestra parte, sino principalmente por la vuestra, porque habéis sido incapaces de asumir propuestas que estás asumiendo ahora y que no asumisteis en su momento en la comisión de seguimiento. Por supuesto, compañera, nosotras aceptamos entrar en la colegiada. Nosotras, si ganamos, lo que te proponemos, Carolina, es crear un equipo sin vetos y que vosotras y vosotros seáis quienes decidáis qué personas van a estar en nuestra colegiada trabajando de la mejor manera, que sea una decisión vuestra. Eso es a lo que nos comprometemos, Carolina. Yo no sé si tú, el tema de los vetos, que ya lo habéis realizado durante todos estos meses, ¿cómo lo vais a gestionar? Para nosotras, desde luego, es un compromiso de cara a unir a la organización sin vetar a nadie y trabajar con todas las compañeras. La unidad se tiene que trabajar en el día a día, después del 16. Y eso es a lo que nosotras y nosotros nos comprometemos. Carolina. Venga, en el tiempo que me queda. Bueno, vamos a ver, Yolanda. La militancia conoce bien el proceso porque lo hemos venido contando y además es que lo hemos debatido donde lo hemos tenido que debatir, en los órganos en todo momento y en esa comisión preparatoria en la que están representadas todas las sensibilidades. Yo no vendí ningún acuerdo. Lo que he hecho ha sido pues dejarme la piel estos meses en la medida de mis posibilidades para llegar a un acuerdo porque consideramos quienes estamos en la candidatura y su militancia que es lo mejor para esta organización y porque, como conocemos el estado de las asambleas, es lo que muy mayoritariamente nos han venido pidiendo las asambleas de base y también, compañera, y lo sabes, personas que finalmente están en tu candidatura porque no hemos sido capaces de romper de toda esa dinámica de bloques, pero hemos hablado con mucha gente que se referenciaba en la mayoría, que se referenciaba en la minoría y había un acuerdo bastante amplio al respecto. Sobre todo las personas que hemos dado la cara, que conocemos bien el estado de la militancia Izquierda Unida Madrid hoy, ¿no? A 2025. Esto es lo que ha ocurrido y lo que tú me propusiste, Yolanda, para llegar a un acuerdo, por cierto, fue tener creo que el 55% de la colegiada y que fueras tú la coordinadora regional. Bueno, en fin, no os habéis tomado muy en serio, evidentemente, la posibilidad de llegar a un acuerdo. No pasa nada, ha ido aquí 2 candidaturas y, bueno, pues nos veremos en la Que tampoco fuese la propuesta, Carolina. Es que eso es como te has tomado las negociaciones y los procesos y el proceso de la asamblea. Habéis hablado con mucha gente menos con quien os dijeron que teníais que hablar. 5 meses tardasteis en hablar conmigo, aunque los compañeros decían que teníais que hablar conmigo. 5 meses, el 27 de agosto, compañera, has estado hablando con un montón de compañeros, hablo con O, de Horizonte Madrid, que te han dicho que tenías que trabajar y que tenías que llamar a esta persona que está aquí, es decir, a mí, y habéis tardado 5 meses y ni siquiera lo has hecho tú, lo ha hecho Miguel, trabajando desde el veto, trabajando desde el no, trabajando desde el no se puede y trabajando desde el relato y la deshonestidad de decir que es que vamos a trabajar en la unidad, que vamos a ir a una candidatura unitaria cuando se está trabajando por todo lo contrario, sin aceptar ningún tipo de propuesta y desde luego no se puede llamar negociación a lo que se ha visto en este proceso. Desde luego, compañera, hemos llegado a la asamblea con una situación que era lo mejor para la organización, presentar una candidatura, presentar un documento, que se vean los proyectos, que clarifiquemos y que a partir del 16 nosotras nos comprometemos y nos hemos comprometido con todas las compañeras y compañeros
a seguir trabajando por esta organización, porque la situación, desde luego, es complicada. Y esto nos tiene que servir como un punto de inflexión para mirar no a 2027, sino mucho más allá, porque esta organización tiene mucha vida y es muy necesaria. Carolina, para equilibrar, ¿quieres 15 segundos para contestar esto? O porque ya nos hemos pasado mucho del tiempo, ¿o preferís que vayamos al minuto de oro? Yo lo he dejado todo claro ya, creo, en este bloque. Gracias. Bueno, bien, pues nada, entonces vamos al último minuto, al minuto para cerrar el debate, que es el minuto de oro. Y en esta ocasión también empieza Yolanda Hidalgo de la Izquierda Unida que necesitamos y cerrará este bloque Carolina Cordero de Izquierda Unida y su militancia. Cuando queráis, aquí sí que voy a ser como muy estricta con el minuto, ¿de acuerdo? Va a estar ahí pero bueno, adelante. Muchas gracias, María. Nada, Carolina, un placer debatir contigo. Al final llevamos un mes debatiendo las dos de asamblea en asamblea. Y a las compañeras de Izquierda Unida, tanto a las que apoyan la candidatura de la Izquierda Unida que necesitamos para el Madrid que queremos, como la candidatura que representa Carolina. Compañeras, esta asamblea es un momento en el que debatamos de política, es un documento que hagamos una reflexión de cómo estamos y sobre todo es, como decía antes, un punto de inflexión para que de esta asamblea, el día 17 de noviembre, salga una organización tensionada en el trabajo político, en la movilización, en el conflicto y en la creación de alianzas para ser capaces de desbancar al Partido Popular de la Comunidad de Madrid y para llevar a cabo nuestras políticas, porque además nos va la vida de la clase trabajadora en ello. Muchas gracias por el trabajo durante este tiempo. Bueno, coherencia y firmeza en lo político, honestidad en el debate, lealtad con la organización son valores que comparten las compañeras y compañeros que conforman la candidatura que tengo el orgullo de liderar. 62 asambleas, compañeras y compañeros, 62 asambleas representadas en nuestra candidatura. Conocemos la organización porque somos la organización y por eso os pido humildemente, compañeras, vuestro apoyo, con el compromiso de seguir afrontando la política madrileña con valentía y mirando siempre por el interés colectivo. Por eso, compañeras, os pido vuestro apoyo con el compromiso de seguir defendiendo por encima de todo siempre lo más importante que tiene Izquierda Unida Madrid, su militancia. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que hemos terminado. Os agradezco, bueno, pues nada, que os habéis ceñido a los tiempos, que no me lo habéis puesto muy difícil y nada. Muy bien. Debate Eso era lo más difícil, ¿eh? Muchas gracias, María. Muchas gracias. Hemos dado aquí pues un discurso de domingo por la tarde. Bien, muy bien. Estaba apuntándolo todo, así que nada. Venga, pues gracias. Que os vaya muy bien, que os vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde, Yolanda.